Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, una propuesta semanal que procura asegurar la difusión de la cultura de la Constitución y el quehacer del Tribunal Constitucional en la República Dominicana. En medio de las circunstancias adversas en que nos encontramos en el país y el mundo, seguimos apostando por la presentación de contenido de calidad. En esta semana conversamos con la magistrada Vanessa Ruiz, presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, con el tema relativo a la trata de personas. Además de nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y mucho más. Así que quédense ahí porque ahora inicia La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Gracias, compañeros, por acompañarnos en esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, es un placer acompañarles y en esta ocasión desde mi hogar, llevándoles las principales informaciones generadas por nuestra alta corte. Comencemos de inmediato. Los jueces del Tribunal Constitucional están sesionando de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19 que afecta al país y al mundo. En estas sesiones virtuales se han conocido expedientes de acción directa de inconstitucionalidad y también en materia de amparo. En cuanto al expediente número TC-04-2019-0106, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Luis Rafael Martín Solano Liz, Ludmila Advisionovna Visieleva de Solano, Luis Martínez Asensio y Santiago Textile Manufacturing S.A. contra la sentencia número 679 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 25 de junio de 2018. La decisión adoptada es acoger el recurso y confirmar la sentencia impugnada. En el expediente número TC-01-2001-0017, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Pimentel Carey Asociados S.A. y Empresas Turísticas Tropics S.A. contra la ley número 6186 sobre fomento agrícola del 12 de febrero de 1963, la ley número 5897 sobre asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda del 14 de mayo de 1962 y el artículo 729 del Código Procedimiento Civil. La acción fue rechazada y las normas impugnadas fueron declaradas conformes a la Constitución. El Tribunal Constitucional conoció también el expediente número TC-01-2018-0032 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Dominicano de Notarios contra la resolución número 21-2018 que aprueba el reglamento sobre registro de actos notariales y sus equivalentes emitida por el Consejo del Poder Judicial el 6 de junio de 2018. La decisión adoptada es acoger la acción y declarar no conforme con la Constitución el reglamento impugnado. Amigos, y continuando con estas sesiones virtuales que desarrollan los jueces del Tribunal Constitucional, se conocieron dos expedientes más de acción directa de inconstitucionalidad y uno que tiene que ver con materia jurisdiccional. En cuanto al expediente número TC-01-2012-0035, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Juan Alberto Borges, Ray Alberto Ledesma y Máximo Humberto Castillo contra el artículo 422, párrafo 2.2 del Código Procesal Penal, ley número 7602 de fecha 19 de junio del año 2002. La decisión adoptada fue rechazar la acción y declarar conforme con la Constitución la norma impugnada. La Alta Corte conoció también el expediente número TC-08-2012-0056, interpuesto por la Junta Central Electoral contra la sentencia número 00485-10, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 28 de mayo de 2010. La decisión adoptada fue acoger el recurso de la Junta Central Electoral, revocar la sentencia impugnada y, consecuentemente, declarar inadmisible la acción. En la misma sesión se conoció también el expediente número TC-05-2019-0195, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, incoada por los señores Gabriel Valdés Valdés y Carlos Méndez Medina, contra la sentencia número 0030-03-2019, SSEN 00051, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha 26 de febrero de 2019.
La decisión adoptada fue rechazar el recurso y confirmar la decisión recurrida. Por su parte, fue conocido el expediente número TC-05-2019-0267, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Junta Municipal de Santa Bárbara contra la sentencia número 094-2019-SCON-0010, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bauruco en fecha 25 de septiembre de 2019. La decisión tomada fue rechazar el recurso y, en consecuencia, confirmar la decisión impugnada. El Tribunal Constitucional se mantiene sesionando en modalidad virtual debido a la situación causada por la pandemia del denominado COVID-19. A tales efectos, se han dispuesto medidas para asegurar la continuidad de las operaciones esenciales de forma presencial y el teletrabajo en una gran parte del personal. Continúe informándose a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, las sentencias, pero mejor aún, las publicaciones del Tribunal Constitucional que están totalmente gratuitas por este periodo especial en nuestra página web. Es todo en este resumen informativo en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, soy Tomás Marte y es un placer acompañarles. No le cambie porque cuando regresemos, mucho más contenido. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Reflexión para vivir en Constitución. Uno de los segmentos más esperados en estos tiempos difíciles que vivimos frente a la pandemia del coronavirus es Reflexiones para vivir en Constitución, en el que el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, presenta una reflexión de mucha actualidad y de mucha esperanza para todos los dominicanos. Veámoslo. Compatriotas, el tema de la enseñanza de la Constitución es un tema permanente. Fíjense ustedes, yo realicé mis estudios primarios en Samaná, en la Escuela República de Nicaragua, y en esa época no se enseñaba la Constitución. Es decir, hasta el año de 1961, con la muerte de Trujillo. Simplemente el día de la Constitución se nos decía que la primera Constitución Dominicana había sido proclamada el 6 de noviembre del año de 1844 en San Cristóbal, y que era la ley de leyes, que era la ley sustantiva, por oposición a las leyes adjetivas, que son las leyes que aprueba normalmente el Congreso Nacional. No había mayor interés
para el conocimiento de la Constitución. Sin embargo, cuando realizo mis estudios secundarios, ya a partir de la caída de Trujillo, se produce el fenómeno de la aprobación de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Yo me gradúo del bachillerato en el año de 1965. ¿Qué pasó? ¿Qué impacto tuvo en el conocimiento por la ciudadanía de la Constitución la proclamación de la Carta Magna del 29 de abril del año de 1963? Bueno, que los debates fueron transmitidos por las emisoras de radio de la época, los periódicos, sobre todo El Caribe, hizo grandes reseñas y la gente se entusiasmó con el conocimiento de la Constitución. Uno de esos entusiastas y entusiasmado fue este servidor, que a partir de ese momento abrazó la causa de la Constitución. Y eso tiene relevancia. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno le pregunta a un ciudadano dominicano de dónde viene la Constitución, dónde surgió la Constitución del 6 de noviembre del año de 1844 en San Cristóbal, no conocen las fuentes de esa Constitución. No saben si esa fue una creación exclusiva del constituyente dominicano, es decir, de los representantes del pueblo dominicano, o si eso fue copiado o tuvo influencia de otras constituciones. Eso significa que en la doctrina hay varias categorías de constituciones, de divisiones de la Constitución, y una de ellas es la que se refiere a las constituciones originarias, que crean modelos de organización del Estado nuevos, y las constituciones derivadas, que más o menos lo que hacen es copiar o adaptar los modelos constitucionales ya establecidos, los modelos constitucionales viejos. Les voy a dar un ejemplo de constituciones originarias, es decir, que crean una nueva estructura de organización del Estado. Tenemos la Constitución del 17 de septiembre del año de 1787 de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue la primera constitución escrita del mundo. Entonces, esa constitución creó el sistema republicano y el sistema presidencial. Otra constitución que puede considerarse como originaria es la Constitución de la República de Rusia después de la Revolución Bolchevique del 10 de julio del año de 1918, cuando se proclama la primera constitución de lo que sería posteriormente la Unión Soviética. Y en esa constitución rusa del año de 1918 se dice que la base del Estado socialista reside en los trabajadores, en los obreros, en los campesinos y en los miembros de los organismos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. La burguesía, ni el clero, ni los propietarios, pequeños o grandes, tenían derecho a participar en la gestión de la cosa pública. Fíjense ustedes, esos son dos modelos, uno de constitución originaria capitalista, la de los Estados Unidos, y otro modelo de constitución originaria del bloque socialista, pero que en ese momento, en esa constitución del 10 de julio del año de 1918, se estaba estableciendo la dictadura del proletariado, una noción completamente nueva en la organización constitucional del mundo. Ahora bien, la Constitución dominicana, ¿cuáles fueron las fuentes? En primer lugar, podemos señalar que la Constitución norteamericana, primera constitución escrita, del 17 de septiembre del año de 1787, fue una fuente importante en la Constitución dominicana, porque de ella adoptamos el sistema presidencial y el sistema republicano. Otra fuente importante de la Constitución de 1844 son las constituciones francesas de 1799 y de 1814. No hay dudas
de que la nomenclatura del órgano congresual de la República Dominicana, un órgano bicameral, venía indudablemente de esas constituciones francesas. Es verdad que el sistema bicameral se había adoptado ya en los Estados Unidos, pero el nombre que se le da a los dos órganos en la República Dominicana están directamente ligados a esas constituciones francesas de 1799 y 1814. Lo que es hoy el Senado se llamó en la Constitución de 1844 el Consejo Conservador. Estaba integrado por un consejero por cada una de las 5 provincias que tenía en ese entonces la República Dominicana. Y por el otro lado, el otro órgano era el tribunado. Fíjense, eso suena muy a la terminología jurídica francesa. El tribunado estaba integrado por 3 representantes por cada una de las 5 provincias que incluyó la Constitución de 1844. Es decir, que eran 5 consejeros y 15 tribunos. Entonces, ahí la importancia de esas constituciones francesas. Pero también es relevante la influencia de la Constitución del 19 de marzo de 1812, la llamada Constitución Liberal de Cádiz. Porque esa Constitución influyó mucho en el sistema organizado en torno a la cuestión municipal y a las llamadas diputaciones provinciales, que no tienen nada que ver con las actuales diputaciones que hay en cada provincia. Entonces, esa Constitución liberal pues tuvo la representación de un dominicano, Francisco de Mosquera, que fue el representante nuestro en las Cortes que aprobaron ese 19 de marzo de 1812 esa Constitución liberal. Se le llamó la Constitución de la Pepa. ¿Por qué? Porque a los José le dicen Pepe, pero como era la Constitución es femenina, le pusieron la Constitución de la Pepa, porque el 19 de marzo es día de San José. Pero hay otras influencias importantes. Las constituciones haitianas de 1816 y la Constitución haitiana de 1843, sobre todo de esta última. El constituyente dominicano copió 113 artículos, porque en esa constituyente que produjo la Constitución haitiana de 1843, participaron dominicanos que representaban los departamentos de Ozama y Cibao. Buenaventura Báez, Nepomuceno Tejera, Manuel María Valencia y Mir Castellanos, que representaba la provincia de Santiago. Y fíjense ustedes, Manuel María Valencia fue el presidente de la constituyente que produjo nuestra primera Carta Magna del 6 de noviembre de 1844. Como ustedes pueden ver, hay una serie de constituciones, de instituciones que fueron adoptadas por la República Dominicana por la influencia de esas constituciones. Naturalmente, el grave problema que nosotros tuvimos fue el famoso artículo 210 que se incluyó en la Constitución por presiones del general Pedro Santana, que convirtió en una constitución con tintes autoritarios lo que era, en términos generales, en su cuerpo fundamental, una constitución liberal. Nosotros vamos a hablar de ese tema en una de las próximas entregas. Pero ¿qué pasaba realmente con el artículo 210? Que decía que mientras durase la guerra y no fuese firmada la paz, el presidente de la República podía disponer todo lo relativo al mando de las Fuerzas Armadas y del orden público, podía adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el territorio nacional, la seguridad nacional, la defensa del país, disponer todo lo relativo a las Fuerzas Armadas sin incurrir en responsabilidad alguna. Ahí
a través de ese artículo se inoculó el virus del autoritarismo en la historia de la República Dominicana. Más que las fuentes de la Constitución, más que el contenido mismo de la Constitución, la tragedia nuestra fue la introducción de ese artículo transitorio 210 que el historiador Bernardo Pichardo, en su resumen de Historia Patria Dominicana, que fue el texto utilizado por nosotros en el tercer año del bachillerato, resumía en la expresión "a verdad sabida y buena fe guardada". Ese artículo sirvió para eliminar físicamente a Antonio Duvergé, a su hermano Arcides Duvergé, a José Joaquín Puello, a los hermanos Puello. Sirvió para eliminar en el año de 1845 a María Trinidad Sánchez. En fin, ese artículo 210 marcó la ruta del autoritarismo en la República Dominicana. ¿Cómo se puede vencer eso? A través del imperio de la Constitución. Que los ciudadanos vivan en Constitución y obliguen a los gobernantes a vivir en Constitución. Hasta la próxima, queridos compatriotas. Artículo de la Constitución. Artículo 204. Transferencia de competencias a los municipios. El Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley. La implementación de esas transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. No siempre contamos con recursos bibliográficos para conocer la historia constitucional del país, aspectos relevantes de la Constitución vigente y otros para la formación constitucional nacional. Por ello, el Tribunal Constitucional, en estas circunstancias por las que atraviesa el país con la pandemia del coronavirus, ha querido poner a disposición de la ciudadanía de manera gratuita, mientras dure el estado de emergencia, distintas publicaciones que se han ido difundiendo a través de nuestra actividad editorial. Y lo hacemos con la finalidad de contribuir a la formación constitucional del pueblo dominicano y para ayudar a que la gente se quede en su casa y cuente con materiales que le permitan ir conociendo un poco más
acerca del constitucionalismo del país. Recuerden, esta campaña estará disponible mientras dure el estado de emergencia, así que vamos a aprovechar y a leer acerca de la Constitución Dominicana en el portal web del Tribunal Constitucional. El reportaje. Amigos, gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana abordamos un tema bastante interesante. Se trata del Día Nacional del Árbol, a propósito de celebrarlo en nuestro país este 5 de mayo. El Tribunal Constitucional, a través de nuestras acciones de responsabilidad social corporativa, cada año realiza una valiosa jornada de reforestación denominada Reforestando por la Constitución, a propósito de la conmemoración en el mes de noviembre del mes de la Constitución. Veámoslo. El Día del Árbol se celebra en República Dominicana en mayo de cada año, siguiendo una tradición que se inicia en el año 1805 en la localidad de Villanueva de la Sierra, en la provincia de Cáceres, España, en donde años después se creó un parque dedicado al árbol. En el país se celebra el Día del Árbol en el mes de mayo porque así fue instituido mediante el decreto 2944 del 21 de agosto de 1957, publicado en la Gaceta Oficial 8154, que para entonces se dispuso que la conmemoración fuera el primer domingo de mayo de cada año. El propósito, desde sus inicios, es dedicar una fecha a la reflexión y a actuar a favor del árbol, por su importancia para el medio ambiente y la preservación de la vida. Nuestro Tribunal Constitucional, como parte de su responsabilidad social, dedica cada año una jornada para la siembra de distintas especies de árboles denominada Reforestando por la Constitución. La primera de esas jornadas se realizó el sábado 18 de noviembre del 2017 en Villa Altagracia, en la que jueces, servidores constitucionales y familiares sembraron más de 7.000 árboles de Pinus caribea en ocasión del mes de la Constitución y la conmemoración del 5º aniversario de la Alta Corte. En esa ocasión, el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, declaró el espacio donde se realizó la siembra en el kilómetro 56 de la autopista Duarte, Bosque Constitucional. En nombre del ministerio, pues yo le expreso nuestra satisfacción y nuestro agradecimiento, porque todo aquel que siembra nos ayuda como ministerio a cumplir nuestra labor. De manera que ese es un aporte que ustedes están haciendo al país y de manera particular a la función del ministerio, que es la de protección y fomento de nuestros recursos naturales. La segunda jornada, Reforestando por la Constitución, tuvo lugar en noviembre del año 2018, ocasión en la cual los jueces, servidores constitucionales y familiares sembraron más de 5.000 plantas de diferentes variedades en el Parque Ecodeportivo Caballona, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste. La actividad fue encabezada por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, junto a los jueces Susto Pedro Castellanos Curi, coordinador de la Comisión Organizadora del Mes de la Constitución, y Delfonso Reyes, y Ana Isabel Bonilla Hernández. En ese entonces, la siembra fue dedicada al 174 aniversario de la Constitución, y el magistrado Castellanos Curi anunció el apadrinamiento del Parque Ecodeportivo Caballona por parte del Tribunal Constitucional. Fueron sembradas plantas de caoba criolla, capa de sabana y penda, en la zona seleccionada con una extensión de 45.000 tareas. Se estableció que a partir de la fecha los jueces y los servidores constitucionales volverían cada año para dar seguimiento a lo que se plantó y para avanzar con nuevos sembradíos. Esta mañana ha sido una mañana feliz, porque hemos sudado, nos hemos cansado, pero nos vamos con una gran satisfacción interna por lo que hemos hecho. Un esfuerzo absolutamente manual de sembrar, de tapar, de picar, pero que nos llena a todos de mucha satisfacción y que de alguna manera es como sembrar en el corazón de la patria también una forma de un futuro mejor que el que tenemos hoy y al que todos aspiramos. Y cumpliendo con lo prometido en 2018 de que la familia constitucional estaría cada año dando seguimiento a la siembra realizada, en noviembre del 2019 se realizó la tercera jornada Reforestando por la Constitución.
La misma tuvo lugar en el Parque Ecodeportivo Caballona en Santo Domingo Oeste, en la que fueron sembradas más de 5.000 plantas de capaz habanero. Este operativo de siembra fue dedicado al 175 aniversario de la Constitución, y en el mismo la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández resaltó que el Tribunal Constitucional reitera su compromiso de ser un tribunal ecoamigable. Esta actividad de hoy va directamente cohesionada a las políticas que hemos desarrollado, como es la de reducir, reusar, reciclar, reforestar. Y cuando reforestamos, sencillamente estamos restaurando el daño que con nuestros usos cotidianos lesivos a la madre naturaleza le estamos diciendo con este gesto, al abrir la tierra, que estamos de nuevo plantando vida, restaurando el daño que hacemos y restableciendo las fuentes de agua, que es lo mismo que decir la fuente de vida, para que las presentes y futuras generaciones puedan disfrutar de la esplendidez de la madre naturaleza. Y además de contribuir con el esfuerzo que hace el ministerio para preservar esta área, ustedes lo utilizan como una manera de involucrar a sus hijos en un esfuerzo educativo de muestra, de enseñanza, de ejemplo de qué hay que hacer para preservar nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Yo creo que el Tribunal Constitucional se va a cubrir de gloria cuando fomente esa concertación para hacer un parque en Santo Domingo Este, porque sucede y viene a ser que el tribunal está localizado en Santo Domingo Oeste. Nosotros tenemos un compromiso adicional con esta comunidad. Recientemente, y pese a las limitaciones derivadas de la pandemia que afecta al país y al mundo, como parte de la conmemoración del Día del Árbol, el Ministerio de Educación desarrolló la Semana del Árbol, que concluyó con jornadas de siembra aplicando el protocolo de distanciamiento social establecido por las autoridades de salud. Las jornadas tuvieron el objetivo de involucrar a la comunidad educativa, en especial los estudiantes, para que aporten a la naturaleza y se fomente la cultura de que sembrar un árbol es sinónimo de sembrar vida. Tanto el Ministerio de Educación como el Tribunal Constitucional han coincidido en su accionar en la necesidad de resaltar la importancia que representa la naturaleza para la humanidad. Por esa razón, se invita a los ciudadanos a sembrar un árbol en cualquier lugar que esté disponible, exhortación que fue acompañada con una jornada de siembra de árboles de distintas especies, entre ellas caoba, en la margen del río Osama. Los jueces del TC y los servidores constitucionales están convencidos de que las jornadas de siembra rinden honor a la patria y a los padres fundadores de la dominicanidad. No siempre contamos con recursos bibliográficos para conocer la historia constitucional del país, aspectos relevantes de la Constitución vigente y otros para la formación constitucional nacional. Por ello, el Tribunal Constitucional, en estas circunstancias por las que atraviesa el país con la pandemia del coronavirus, ha querido poner a disposición de la ciudadanía de manera gratuita, mientras dure el estado de emergencia, distintas publicaciones que se han ido difundiendo a través de nuestra actividad editorial. Y lo hacemos con la finalidad de contribuir a la formación constitucional del pueblo dominicano y para ayudar a que la gente se quede en su casa y cuente con materiales que le permitan ir conociendo un poco más acerca del constitucionalismo del país. Recuerden, esta campaña estará disponible mientras dure el estado de emergencia, así que vamos a aprovechar y a leer acerca de la Constitución Dominicana en el portal web del Tribunal Constitucional. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. La entrevista.
Gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de esta semana, como muy bien anunció mi compañero Félix Tena al inicio, hoy nos acompaña la honorable magistrada Vanessa Ruiz. Ella es presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Con ella precisamente conversamos sobre un tema bastante interesante, trata de personas. Una acción que está presente en este siglo XXI y que afecta a sociedades en todas partes del mundo a nivel nacional, regional e internacional. Esta terrible acción no solo aflige a las víctimas, muchas de ellas mujeres y niños, sino porque aparte de ser una acción clandestina, al mismo tiempo es remunerada y también es muy difícil de erradicar. Este diálogo lo sostuvo mi compañera Mildred Abreu Hernández con la honorable magistrada Vanessa Ruiz. Disfrútenla. Nos honra con su visita la magistrada Vanessa Ruiz, nacida en San Juan, Puerto Rico, egresada de la Escuela de Derecho de Georgetown. Desde 1994 es jueza asociada de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Actualmente es la presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría preguntarle, magistrada, ¿cuál es la función de la Asociación Internacional de Juezas que usted preside? La Asociación Internacional de Mujeres Juezas es una asociación global de juezas, como dice nuestro nombre. Tenemos más de 6,000 juezas socias alrededor del mundo, en más de 100 países y 52 asociaciones nacionales adheridas a nuestra asociación internacional. Eso incluye la Asociación de Juezas de la República Dominicana, que es nuestro capítulo en este país. Nuestro propósito, nuestra misión como asociación es eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer y las niñas. Eso incluye, por supuesto, el tema de la trata, que como sabemos todos, y aunque incluye hombres y niños también, en su gran mayoría afecta a mujeres y niñas, específicamente cuando estamos hablando en la trata sexual, ¿no? Aunque la trata a nivel laboral también es muy importante y ahí se afectan más hombres también como mujeres y niñas y niños, ¿no? Nosotros creemos firmemente que las juezas tienen un rol muy especial y deben tomar el liderazgo en tratar de eliminar este flagelo que nos afecta a todos nosotros en todos los países del mundo. Como te digo, somos una asociación global y el problema de la trata la vemos en todos los países, en todas las regiones y además es un fenómeno internacional. Así es. Magistrada, y tomando el tema de la trata, como usted bien lo menciona, que es parte central de las causas que ha tomado como suya la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, me gustaría preguntarle ¿hasta dónde abarca el tema de la trata de personas? Esto por el hecho de que cuando las personas escuchan el término de trata de personas, lo primero que asocian es, sin importar el sexo de la persona, es explotación sexual. Pero la Convención de Naciones Unidas y el protocolo adicional a esa convención habla de que la trata va mucho más allá, abarca mucho más que solo explotación sexual. También es explotación laboral, ¿no? La trata tiene que ver con el control de una persona sobre otra y hacer que esa otra persona haga cosas en contra de su voluntad, ya sea actos sexuales o trabajo, o es el factor de control, ¿no? Y ese control, ¿de dónde viene? Viene a veces de la intimidación, viene de la violencia contra la persona, viene porque la otra persona está en una situación, una condición de vulnerabilidad extrema. Ponte los migrantes que saben que los pueden echar del país. Una persona que está huyendo de la violencia, por ejemplo, una mujer que está huyendo de una violencia en su casa, doméstica, o personas que están pasando de un país a otro huyendo de violencia. Entonces están en una condición súper vulnerable en la cual
estas personas se aprovechan de ellos, muchas veces porque los engañan. Dicen, te voy a llevar a un sitio donde vas a estar seguro o segura, o allá vas a encontrar trabajo y educación, y vas a poder mantener a tu familia, ayudar a tu familia. Entonces la persona llega al sitio donde le han prometido grandes cosas y lo que encuentran es una situación terrible en que la obligan a hacer actos sexuales o a trabajar, le quitan sus papeles si es que tienen, sus documentos, ¿no? Es ese factor de control y la persona está ahí como encarcelada y a veces está encarcelada y es un esclavo o una esclava en el siglo XXI a vista de todo el mundo, a vista pública, y la gente no se da cuenta. Y por eso es que es muy importante tener educación al público, educación a los funcionarios de gobierno y en los tribunales, porque muchas personas vienen ante un tribunal como un acusado o acusada y es víctima de trata. Así que necesitas una persona capacitada que entienda cómo es que funciona la trata y que con mucha comprensión y hasta cierto punto psicología pueda conversar, ver bien todo el entorno y tratar de entonces llegar a esa persona, porque a veces ni se dan cuenta exactamente hasta qué punto son parte de un negocio, ¿no? Y esa persona está tan preocupada por su propia situación y está tan aterrada muchas veces que ni se da cuenta que es parte de todo un negocio muy amplio. Y muy lucrativo. Y muy lucrativo. Y muy escondido. Y por eso es que es tan difícil a veces poder identificar y luchar contra la trata humana. Así es. Se habla también de trata, y esto lo abordo porque en República Dominicana tenemos, las domésticas tienen un rol en la sociedad dominicana. Se habla también de servidumbre doméstica como parte de la trata, las personas que son traficadas con el tema del tráfico y extracción de órganos. Es decir, la trata abarca mucho más allá de lo que comúnmente conocemos como explotación sexual. Y como usted indica, las mujeres o niñas que tienden a ser la mayoría de la víctima, es un delito que abarca no solo al país de origen, sino al de tránsito y al de llegada. Entonces, por eso me gustaría preguntarle, ¿el delito transnacional de la trata está directamente relacionado o estrechamente relacionado con el tráfico de armas, el tráfico de drogas? Lo que sí sabemos es que a veces el dinero que se gana a través de la trata de seres humanos puede ir a financiar la compra de armas en el mercado internacional y en ese sentido puede estar en cierta forma alimentando violencia y terrorismo. Claro. Como usted se refería hace un momento al tema de la esclavitud, todo lo que envuelve la trata de personas, se considera la trata de personas esclavitud moderna. La República Dominicana en su constitución establece la prohibición de la esclavitud, pero ¿cómo puede un Estado realmente prevenir un delito transnacional de esta dimensión? ¿Qué recomendaciones podría usted dar para un Estado como República Dominicana? Bueno, como tú has mencionado, primero que hay trata al nivel doméstico y el país obviamente no solamente puede, sino que tiene la obligación de tener programas y esfuerzos para eliminar esa trata humana y rendirle servicios a las personas que se encuentran en el país, sean o no sean dominicanos, se encuentran acá y son víctimas, necesitan la protección del gobierno, del Estado. Como tú dices, además es un tráfico regional e internacional. Ningún país en ese sentido va a poder bregar con el problema por sí solo. Así que lo que hay que hacer es reunir fuerzas, estar unidos con países en la región y también internacionalmente
Porque una persona puede salir de la República Dominicana y acabar alrededor del mundo, ¿no? Porque esa persona como que pierde control de su propia vida, ¿no? Entonces, como si fuera mercancía, es la forma de cosificar pensarlo. a un ser humano. Exacto, así es. Entonces es importante trabajar con otros países, con organizaciones internacionales y no estar separados, por ejemplo, la policía, la Procuraduría General, los tribunales, ¿no? Tienen que estar todos trabajando en cierta forma en conjunto y estar en comunicación para que sea un esfuerzo unido, coordinado, comprensivo, ¿no? Magistrada, me gustaría preguntarle sobre específicamente esta región del Caribe, sobre todo porque entre los documentos que pude revisar se habla de que el estatus socioeconómico, el sexo y la edad está muy relacionada con quienes son víctimas de trata. ¿Es esto cierto? Es cierto, porque esos son factores que contribuyen a la vulnerabilidad de la persona, ¿no? Una persona muy joven, un niño, una persona que no tiene recursos, un anciano, ¿no? Cualquier de estas personas, mientras más vulnerable estás, más víctima, más puedes ser explotado por personas que te quieren usar. Maestra, me gustaría preguntarle por último, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Cómo diseñar una política para reconstruir la vida de las personas que son víctimas de trata? Eso es sumamente importante, porque no es suficiente enjuiciar al que delinque. Es lo importante, lo más importante quizás, es centrarnos en las víctimas y convertirlas de víctimas a sobrevivientes, ¿no? Personas que han tenido una experiencia muy dura, muy difícil en su vida y que pueden seguir con su vida, la pueden reconstruir. Y ahí hay una responsabilidad del Estado y de la sociedad civil y del público en general, de entender que estas personas que quizás han estado envueltas en actividades que la sociedad no aprueba, lo han hecho porque fueron forzadas a hacerlo, por las circunstancias, y hay que darles otra oportunidad. Gracias, magistrada. Gracias por visitar República Dominicana y abordar un flagelo trascendental para la humanidad y que esclaviza, cosifica al ser humano y le extirpa su dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Continúen en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Efemérides constitucionales.
El 12 de mayo de 1960, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, ostentando el cargo de presidente de la República por mandato dictatorial, promulga y ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley número 5348, que declara la necesidad de introducir reformas a la Constitución de la República. Como consecuencia de esta modificación se establecía la pena de muerte, entre otros casos, contra las personas que realicen actos de terrorismo mediante la colocación de bombas, incendios de edificios públicos o privados e incendio de cultivos. También se establecía la pena de muerte contra quienes tomen armas contra la República y los que practican maquinaciones con potencias extranjeras o sus agentes para inducirles a hostilizar la República o emprender la guerra contra ella. Al reunirse la Asamblea Nacional, presidida por el licenciado Porfirio Herrera, representante del Distrito Nacional, el senador Monseñor Eliseo Pérez Sánchez enfatizó su oposición a la instauración de la pena de muerte y expresó que se oponía por repugnar a sus sentimientos naturales y a sus principios sacerdotales. Por su parte, el diputado presbítero Óscar Robles Toledano, al motivar su voto contrario a la incorporación pena de muerte al texto constitucional, dijo: "Toda pena capital, aún la ejecutada con todos los honores de la evidencia, suscita siempre sospechas de injusticia y añoranzas de clemencia". La referida ley de reforma constitucional del 12 de mayo de 1960 procuraba además sustituir la denominación de secretarios de Estado por la de ministros y reducir el periodo presidencial y el de los senadores y diputados de 5 a 4 años. La disposición legal ordenó la reunión de la Asamblea Nacional, quedando la misma formalmente convocada para celebrarse 12 días después de la publicación de la Ley de Reforma Constitucional. El presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina hizo la promulgación en los siguientes términos: en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 54, inciso segundo, de la Constitución de la República, promulgo la presente ley. Mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. La reforma fue efectuada y proclamada, se publicó en la Gaceta Oficial número 8486 del mes de junio de 1960 y, en efecto, incorporó la pena de muerte en el artículo 8, numeral 1. 11 meses y 18 días después de esta reforma, 30 de mayo de 1961, terminó la era dictatorial con el ajusticiamiento del presidente Rafael Trujillo Molina. Efemérides constitucionales. Muchas gracias por la sintonía, por haber estado con nosotros esta semana en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Queremos exhortar a la ciudadanía a que permanezcan en sus hogares, pues todavía estamos en una situación de riesgo frente al coronavirus. No nos expongamos a afectar a nuestras familias y a nosotros mismos. Tenemos un deber para con nosotros y para con la sociedad, para que cuando esta pandemia culmine, todos podamos reintegrarnos activamente a nuestras labores y continuar haciendo lo que debemos hacer como miembros activos de nuestra sociedad. Les esperamos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.